Profesor. Muchas gracias, estimado Juan. Primeramente quiero agradecer, ¿sí?, por a todos los organizadores de este primer Congreso Interdisciplinario de Cine, Derecho y Literatura, en homenaje al doctor José Calvo. Especialmente quiero expresar mi agradecimiento al doctor Edgar Fabián Garzón Buenaventura por su dedicación y cordial invitación. Quiero también expresar mi agradecimiento al público colombiano, a las autoridades de los institutos y universidades que auspician este evento, por el tiempo invertido y sobre todo por escuchar estas palabras. Me siento de verdad muy honrado de ser parte de este grupo de expositores de talla internacional que han convergido a este magno evento. Antes de abordar el tema, quiero indicarles que la principal ocupación que de suscrito es ser docente universitario en la Universidad Nacional Emilio Valdizán de la ciudad de Huánuco, del país Perú. De antemano, compartir con ustedes una sala, para mí es un sumo privilegio. En segundo punto, habiendo escuchado a intervenciones que han realizado pues, anteriormente mis colegas, y sobre todo la del profesor William, de verdad que me siento bastante extasiado, ¿no? En el sentido de que qué apasionante, sin duda, es pues abordar desde un punto más idealista, ¿no?, y sobre todo con pasión, ¿no?, el derecho con la literatura y llevándola al ámbito de la filosofía. Considero que no hay una actuación per se que pueda, de la condición humana, que pueda realizarse sin una manifestación de la filosofía, ¿no? En ese sentido, el tema que yo voy a abordar, si bien es casi todo lo contrario a lo que nos ha presentado el doctor William, es un tema más duro, es un tema más real, es un tema más, más de carne y hueso, se podría decir, ¿no? Menos apasionante, lógicamente, ¿no? Menos así que te va a dejar extasiado, sino voy a invocar más al ámbito reflexivo, voy a dejar dudas, voy a dejar sin sabores, y sobre todo quiero dejar una motivación para poder contribuir en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Finalmente, sobre este punto, quiero indicarnos que si podríamos tratar de ubicar la postura que voy a realizar, sería pues un poco más de realismo jurídico desde una concepción de un profesor peruano. Bien, el tema que que he preparado para este congreso en homenaje del doctor José Calvo es el análisis del impacto de la regulación administrativa para controlar y evitar la propagación de la pandemia COVID-19. Como es sabido, un poco dirigido más que todo al público que tal vez sea no abogado o estudiante, ¿no?, el derecho administrativo, como una rama del derecho público, tiene por objeto la regulación de la administración pública desde un punto de vista como sujeto, y también la regulación de la actuación de la administración pública, o lo que se conoce la administración pública en movimiento. Cada vez que la administración pública, que viene a ser pues la persona jurídica del Estado, ¿no?, ese conjunto de funcionarios, autoridades, bienes, ¿no?, que constituyen la maquinaria operativa del Estado, propiamente dicho, ¿no?, se tiene que desenvolver constantemente porque tiene que realizar la prestación de los servicios públicos. Es por eso que hablar de derecho administrativo es hablar de un derecho bastante rápido, bastante moviente, bastante dinámico, ¿no? Es por eso que es muy complicado, a diferencia de otras compilaciones normativas de otras ramas, tener una rama o tener una codificación más dura, más cerrada, como sucede con la codificación civil, mercantil o comercial, hacer eso en el ámbito administrativo. Ya nos había muchos autores, nos señalan pues que las normas administrativas no se producen como con las normas comunes privadas, sino tenemos una producción motorizada de normas.
Y cuando nosotros realizamos una revisión del principio de jerarquía de las normas, nos vamos a dar cuenta que justamente la cantidad de normas que más se producen son pues justamente estas normas administrativas y sobre todo aquellas normas de rango de ley administrativa, más aún las reglamentarias y peor aún si estamos hablando en estados federales o descentralizados, tenemos hasta producción de normas administrativas de carácter interno. Pero todas estas normas se dan con la principal y única misión de poder prestar servicios públicos a favor del ciudadano. Es decir, tratar de satisfacer las necesidades públicas que tienen nuestros ciudadanos. Entonces, la autoridad, que forma parte de una administración pública que sea parte de un Estado democrático de derecho, entiende que el principal rol de ese funcionario, de esa autoridad, es primar el interés público sobre el interés privado. Y de eso no es ajeno, pues, mucha lógica de los países que nos hermanan, como es en el caso de Colombia y los que nos están escuchando. Bien, justamente el derecho administrativo como regulador de la administración pública y la administración pública que tiene como objeto atender los servicios públicos es la llamada a responder ante las necesidades colectivas. Y ahí justamente viene el tema, ¿no? ¿Cómo afrontar la pandemia? ¿Cómo hizo el caso peruano para poder afrontar la pandemia del COVID-19? Acá un punto muy importante, siempre el análisis del ámbito administrativo, nuestras decisiones a veces que debemos tomar, a veces no es muy agradable a la luz del pensamiento constitucional o a la luz del análisis de un justnaturalismo o más todavía de una concepción más humanística. Porque a veces la lógica que inspira la actuación de la administración pública está dada más en criterios eficientistas o a veces tomándose en puntos de vista globales de atención. Es por eso que siempre estamos en ese gran conflicto del enfrentamiento del control constitucional de las actuaciones de la administración pública. Ojo que es bueno que existe ese control, si no sería una deshumanización de la administración pública, ¿no? En nuestra Constitución peruana, en el artículo 1, nos indica claramente que la defensa de la persona humana y su dignidad, ¿no?, es el fin supremo de la sociedad y del Estado peruano. O sea, la administración pública tiene que tener siempre claro ese fin, ¿no? Pero por el momento, o por determinadas circunstancias, a veces tenemos que optar por entrar en una visión más dinámica, sectorizar ciertos derechos, recordarles que los derechos a veces no son absolutos y no están limitados por un interés mayor que tiene que proteger la administración pública a través de sus normas administrativas. Al tema puntual. La Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de este año, calificó al brote de coronavirus COVID-19 como una pandemia, al haberse extendido a más de 100 países del mundo de manera simultánea. En el caso peruano, el presidente constitucional de la República Peruana declaró, tomando en cuenta esta información y con el ánimo de hacer de una manera más preventiva, desde una lógica del interés público, ese mismo día, mediante una norma reglamentaria, como viene a ser el Decreto Supremo 08-2020, anticipándonos, siendo los primeritos con toda la mejor intención de poder afrontar esta pandemia, pensando en el ciudadano peruano, emitió el Decreto Supremo 08-2020-SA. Con esta norma se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional. Es decir, en el caso peruano, el presidente dice, desde este instante va a haber una especie de órgano técnico que nos va a guiar toda la actuación en el Perú. Ese órgano técnico va a ser el Ministerio de Salud. Se convierte en el órgano de rector de toda la política nacional del Perú para prepararnos ante la pandemia declarada por la OMS. El mismo día que se declaró el COVID-19 como una pandemia. A la luz, una decisión muy importante, nos estamos previniendo, vamos a ponernos en un estado de alerta. Para contribuir en esta condición, de este estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de 90 días, en ese sentido se dispuso pues que todas las entidades públicas, ¿no?, todos contribuyan y coadyuven a prevenir la propagación del COVID y la lucha contra el COVID-19, ¿no? Y para reforzar esto, dispuso, ¿no?, que los órganos de seguridad
y los órganos que deben intervenir de manera drástica para evitar o luchar contra todo aquello que pueda dificultar nuestro trabajo, se pone en un estado de alerta. Y no solamente quedó ahí, 3 días posteriores, a efectos de darle mayor seriedad a este tema, el presidente Martín Vizcarra emitió el Decreto Supremo 044-2020 PCM. Es decir, yo sé que el estado de declarar la emergencia sanitaria no basta. Tenemos que ser más radicales. Vamos a limitar derechos fundamentales de los peruanos. En ese sentido, este Decreto Supremo 044-2020, de fecha 15 de marzo, declaró el estado de emergencia. En síntesis, este estado de emergencia hace que el ejercicio de los derechos fundamentales, como el ejercicio del derecho a la libertad, a la seguridad personal, a la inmovilidad del domicilio y la libertad de la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendido en el inciso 9, 11 y 12 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, se limiten. Entramos en lo que se denominó un aislamiento social obligatorio de cuarentena. Se determinó obligatoriamente topes de horarios donde hay una inamovilidad social. Se dispuso que todo el Perú pare, ¿no? El transporte público privado completamente pare, que los ciudadanos no salgan de su casa para poder afrontar de una manera más drástica y de más frontal la propagación del COVID-19. Entonces, no solamente nos limitamos a declarar la emergencia sanitaria, ente rector, política de salud, sino que además de eso, una medida mucho más drástica. Vamos hasta limitar el ejercicio del derecho de la libertad de la persona, libre tránsito, agrupación, reunión, inviolabilidad del domicilio, está prohibido las fiestas, está prohibido tomar, así. Y se sacó pues a los militares, a los policías, a las calles, y se puso en un estado de alerta permanente al personal de salud para poder llegar pues a cifras alarmantes. No solamente como una parte del plan de la lucha contra el COVID, en el caso peruano, se adoptó como una primera fase que las personas, pues en ese punto no podíamos, los ciudadanos comunes, salir de nuestras casas sin esta por una debida justificación, ¿no? Y se limitó pues el día domingo hasta la fecha, ¿no? El día domingo pues es un día que sigue siendo de una inmovilidad total, ¿no? No solamente se quedó ahí, en el ámbito de las decisiones administrativas, el Estado peruano dispuso que para contribuir a la emergencia sanitaria, ¿no? y evitar que las personas, hay mucho desempleo, en este caso empleo informal en el caso peruano, y que el peruano común, pues de a pie, se vea perjudicado con estas medidas de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional, se dispuso la asignación de bonos, ¿no? Bonos que van a poder percibir dinero así directamente para poder pues subsistir estos días de las declaradas emergencias sanitaria y el estado de emergencia. No solamente hubo bonos, sino se autorizó también transferencias presupuestales extraordinarias a lo que nosotros denominamos acá municipalidades o gobiernos locales o comunas, se podría decir, descentralizadas, es decir, se llevó el dinero a cada distrito, a cada provincia, donde exista un gobierno local, una municipalidad, con la lógica que el ente municipal que está más cerca al ciudadano común y a pie, más lejano del ámbito territorial, pueda pues intervenir, ¿no? Pueda pues ayudarlo. ¿Y cuál es la ayuda? Le transfirió dinero para poder comprar alimentos, poder dar víveres a las personas y evitar que los mismos se puedan incumplir la cuarentena. O sea, quédate en tu casa y salva una vida. Asimismo, también se dispuso como primeros pasos transferencias presupuestales a los entes rectores para la lucha contra la pandemia, el Ministerio del Interior, la Policía, el Ministerio de Defensa, el Ejército, y también al ente rector, pues, a salud, ¿no? Se hizo fuertes entregas de dinero para que puedan estar preparados, ¿no? El personal de salud para afrontar con los populares EPPs, equipo de protección personal. Todas estas estrategias, todas estas transferencias que se hizo de una lógica, vamos a descentralizar el centralismo, no, yo el ejecutivo presidente no voy a manejarlo esto, sino quiero que ustedes también se involucren, ustedes conocen más a ciudadanos, con esa lógica fueron pues
poco a poco criticadas por nuestros medios de comunicación y mediatizadas, porque lastimosamente los medios de comunicación, que la mayoría son privados en el ámbito peruano, y siempre las personas queremos escuchar en cierto modo, un escándalo, llama más la atención el escándalo a veces en el ámbito peruano, empezaron a hablar de los primeros casos de corrupción. Empezó a decirse, hay sobreprecios, compras exageradas, compras que no han sido pues, las reales o las necesitadas en el ámbito peruano. Esto hizo que las autoridades locales, o las de primeras instancias, empezaron a ver pues, los cuestionamientos, las noticias que salían, la idea de que era tan fácil, ¿no? Los medios de comunicación más importantes, los que son los domingos, ¿no? Tomaban un micro y entrevistaban a un ciudadano de pie que tiene un local y decía, señor, ¿usted cuánto vende el alcohol? El alcohol yo lo estoy vendiendo a la suma de 20 soles, ¿no? Es algo así como $3. Ah, perfecto, miren, el órgano del Estado tal, gobierno local tal, regional, descentralizado tal, lo compró a tantos soles más, o sea, 0.5 dólares más o $1 más. Escándalo, hay un sobreprecio. Nuestra ignorancia de pensar que eso es así, ¿no? Nuestra ignorancia de pensar que no existe un mercado común en una época de pandemia donde hay las restricciones del caso, no se puede comercializar, y la ignorancia de saber cómo funciona el órgano administrativo fundó mucho temor, pero temor del ámbito de la corrupción y repudio del ciudadano de a pie que señaló a su autoridad local y dijo, tú lo estás haciendo mal. Ante esto, la autoridad local que quería hacer pues una compra de un determinado bien y veía que el precio no era lo mismo al anterior, que era pues a la pandemia, dijo, si yo compro, me va a decir que acá hay un sobreprecio, una venta sobrevalorada, va inmediatamente a venir la prensa, la fiscalía, el órgano de control, que siempre se activan por el tema mediático. Si en el caso, por ejemplo, tú puedes ser lo más inocente, no puede haber ningún tipo de imputación ni prueba, pero si saliste en el periódico, si saliste en el medio de comunicación, pues estás condenado. Te sepulta más los medios de comunicación que un proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más fácil que optó pues el ciudadano en la autoridad local, ¿no? Fue no comprar. Se paralizaron. Si voy a comprar, me pueden denunciar y me puedo exponer ante el COVID. Si no compro, dejo el presupuesto, digo que estamos con personas de alto riesgo, estoy paralizado, pues a lo mucho me procesarán por una omisión de funciones y tendría que ser doloso para poder ser condenado. Y la sanción es mucho menor. Entonces, mejor siempre se critica más al que hace, al que no hace. Y no se usó. No se gastó el presupuesto descentralizado y esto optó que tenga que ingresar como parte de, estaba creciendo la pandemia, estaba empezando los primeros casos fuertes, tuvo que volverse otra vez al Ejecutivo o al Central a tomar la intervención directa contra la lucha de la pandemia. Desde ese punto de vista tampoco cambió, no fue mucho, o sea, de las críticas a nivel local, ahora se centró en la crítica a nivel nacional. Tanto fue, se podría decir, las críticas que se hacían, ¿no? Las decisiones. Ahora es el ministerio mismo que hizo una compra en sobreprecio. La policía del Perú hizo tal compra en tal precio, de demasiado. Tanto fue la idea de este tema de los precios y la falta de comprensión de que no puede haber un mercado, reglas de mercado como hubiera un mercado común, ¿no? Que fue el propio Ministerio Público del caso peruano nacional, o sea, el central, que intervino a su propio órgano administrativo central. Hasta ese punto, se podría decir, de mediatización, ¿no? De responder ante la prensa, porque la prensa, ¿usted qué ha hecho? ¿No? Los actos de corrupción siguen. Entonces, ha generado que también se tenga que paralizar el propio Ejecutivo, ¿no? No se asignó más bonos, ya no se hizo más transferencias, y esto, ¿qué generó? La mediatización de las conductas de la imputación de criminalidad, ¿no? Pese a no tener en cuenta que la pandemia se combate ya, y en el caso peruano los delitos de corrupción son imprescriptibles, que no van a prescribir de acá pues 2 años, o no se va a extinguir el poder sancionador administrativo de acá ni 12 años, puedo seguir, pero el set de vender la noticia de que está viendo aquí la intervención de la criminalidad ha hecho que el propio Ejecutivo tenga que paralizar por hacer. Y no, ya no se dio más asignaciones económicas, se tuvo que tomar con pinzas las compras, porque nosotros tenemos en la norma administrativa un sistema de compras rápidas que se llama compras directas por este tipo de emergencias. Se tuvo que dejar de uso estas compras rápidas y volver a la compra regular, más como si no fuéramos
una condición de un enfrentamiento de una pandemia. Y se volvió la burocracia que te escuda para no ser procesado. Y ahí empezaron los primeros desabastecimientos de oxígeno, desabastecimientos de mascarillas, de alcohol, que empezaron a solicitar ahora los propios servidores públicos. Servidores públicos que han sido descuidados por las propias autoridades porque decían, si yo intervengo y hago una compra rápida, voy a ser fiscalizado, porque no entienden el contexto de la compra que se hace en esta realidad. Esto nos ha llevado a desatender a nuestros ciudadanos, especialmente ciudadanos de una economía informal, que ha tenido que tomar una decisión drástica. Tengo que salir porque yo tengo que llevar la alimentación del día a día. Y pues lo que habíamos pensado, la planificación y ser un país modelo en afrontar el COVID, nos ha puesto hoy al tercer o casi cuarto nivel de país con más víctimas del COVID. Nos ha salido todo lo contrario. La idea de lo que nosotros habíamos pensado nos ha salido mal. ¿Por qué? La mediatización de lo que se podría decir, ¿no? La falta de comprensión de la realidad, del uso de nuestras normas administrativas, ¿no? La falta de descontextualización. O sea, es tan difícil conectarse con la realidad. Órganos de control, ¿no? O la propia mediatización subjetiva, ¿no? Los medios de comunicación que crean figuras o falsos tótems, dioses, ¿no? Si tal medio de comunicación dice que eres un ángel, te convierte en ángel. Si el otro dice que eres un demonio, también te convierte en un demonio, ¿no? Tan fácil ha sido el señalamiento y el infundio, el temor de la falta de protección del funcionario peruano ante afrontar este medio de comunicación ha paralizado y ha hecho que se intervenga, que tengamos más intervenciones por corrupción a veces ante una supuesta compra que por atenciones de salud. No quiero aburrirlos, ya estoy acabando. Quiero solamente indicar que la norma administrativa es una norma dinámica que sí te puede permitir afrontar la pandemia, pero lo que no podemos afrontar, ¿no? Es pues nuestra ignorancia. El ciudadano y sobre todo los medios de comunicación privados en el ámbito peruano crean falsos positivos que convierten a veces actuaciones dobles, actuaciones que tienen como fin priorizar el interés público como si fuera el más cruel de los actos. Bueno, eso sería mi intervención y espero sus preguntas. Espero que les haya servido para reflexionar este pequeño tema. Gracias. Profesor Mandujano, muchísimas gracias por su explicación realmente importante para este evento. Yo quisiera de pronto guardar una apreciación final por parte suya. Si bien es cierto, nos ha comentado unos problemas, creo yo, comunes, que no únicamente vivimos en nuestro país, sino comunes en el sentido de los varios países de la región Latinoamérica y entre otros también del otro lado del mundo, y que en gran medida, pues, de lo que se pensaba quizás idílicamente que por esta pandemia iba a sacar o al menos intencionar a la administración pública en hacer una gestión eficiente, ha sido todo lo contrario, ¿no? Mayores índices de corrupción, una mayor debilidad de control en los procesos, etcétera, etcétera, lo que de pronto un poquito se nos asemeja a esta cuestión de lo que ya hablaba Albert Camus en su obra La Peste, ¿no? De que a veces esos valores de la indiferencia en la sociedad y en el Estado se hacen mucho más visibles en tiempos difíciles. Usted recordará que hay dos obras bien importantes, aprovechando justamente que habló de la pandemia, como es en el 32, Aldous Huxley, Un mundo feliz. En 1984, George Orwell, que escribió su obra a propósito de 1984, dos obras bien importantes que nos hacen ver el mundo distópico, ¿no? Un futuro un poco, de un porvenir un poco frustrante, triste, ¿no? Y que en gran medida muchos de los estudiosos han hecho ver con ciertas similitudes que estamos viviendo al día de hoy con estas pues, situaciones bastante penosas.
Pensando en clave, a partir de estas dos obras, ¿no? Y también en post-pandemia, ¿cuál es su lectura o apreciación, digamos, de la administración pública, del control, de la impartición de justicia? Porque quieras o no, esta pandemia ha traído varios desafíos. Por ejemplo, el tema ya de la relevancia o importancia del uso de la tecnología, que estamos viendo audiencias virtuales, el tema de la nueva concepción de la privacidad al día de hoy y entre otras, pues, expresiones. Entonces, a razón de esta situación de desafíos que nos coloca la pandemia, ¿cuál sería su apreciación final pensando en post-pandemia de lo que deberíamos, pues, apoyar o pensar por una administración pública cada vez un poco más eficiente, ¿no? Quizás únicamente en tema administrativo o también en tema de impartición de justicia. Bien, muy amable, Juan. Efectivamente, como tú mencionas, ¿no? Ya es fácil ser general después de la guerra. Y tomando en cuenta esas dos referencias bibliográficas, pues ahora nos tenemos que mirar hacia el futuro, a lo que se viene mañana. Bien, el tema va de la siguiente manera. Ahorita estamos enfrentándonos entre la legitimidad, la legitimación de la norma y la legalidad de la norma. Las normas son en cierto modo también hijas de su tiempo. Cuando se crea una norma, obedece a una determinada circunscripción, contexto sociopolítico, jurídico que se aborda. Y desde ese punto de vista, todas las normas que tenemos en el caso peruano, y me imagino también algo similar en Latinoamérica, nunca se ha previsto afrontar una pandemia. Nunca hemos dicho, vamos a hacer este contexto normativo teniendo en cuenta que vamos a afrontar una pandemia. ¿Eso qué exige? Exige que cuando a todos los que vamos a aplicar una norma y sobre todo a las autoridades administrativas y los judiciales también están pasando lo mismo, ¿no? Tengan que tener en cuenta este nuevo entorno que viene a ser el código. Yo no puedo exigir, por ejemplo, que mi trabajador haga las mismas funciones comunes a la anterior a la pandemia, porque es una exposición al peligro. Tampoco puedo realizar, por ejemplo, la demostración es estos eventos internacionales. Siempre pues nos reunimos, conversamos, nos juntamos para tomar un café y después entramos al evento y confraternizamos. Hoy ya no podemos hacerlo. Este es nuestro momento de confraternizar, las preguntas, saludarnos y una parte así de conocernos, una introducción, ¿no? Entonces, debemos humanizarnos y entender que cada vez que queramos aplicar cualquier tipo de norma, comprendemos este nuevo entorno, las reglas que nos está poniendo la pandemia. Y eso está llevando, por ejemplo, y quiero reiterar aquí mi aporte en el caso peruano, ¿no? Que los medios de comunicación siempre han dicho, necesitamos luchar con el rating, ¿quién vende más para tener más publicidad? Entonces, los medios de comunicación de más investigación siempre son más vistos y por lo tanto los segundos de publicidad cuestan más. Y lo que más atrae siempre es encontrar noticias de corrupción, de tal persona. Aun cuando tú seas una persona noble, que quieres cumplir tus actos y tus funciones, pero sales señalado, vende más. Y esa lógica no puedes tenerla tan mediatizada, tan comercializada en tiempos de COVID, ¿no? Toda compra, o sea, para terminar un ejemplo, si yo quiero comprar un alcohol de mano, si quiero comprar un equipo de protección en un lugar donde no hay un mercado con competencia, porque eso sucede, pues encarece más el producto en un estado de emergencia, donde no puede haber traslado, donde no puede, pues, se encuentran circunscritos ciertas ciudades, ¿no? El costo del trabajador también se incrementa, tengo que tener financiamientos de bancos, tengo que sacar cartas fianzas, incrementa el precio, por lo tanto ese precio del bien en un mercado común, que no pandémico, es diferente en un tiempo pandémico. Esa ignorancia de comprender ha hecho que se impute como si fuéramos actos de corrupción, ¿no? Y casi todas las actuaciones que han realizado las autoridades públicas, aun cuando han sido de buena fe, han sido mediatizadas, y esta mediatización ha generado la paralización de la propia administración por el temor que si salgo mediatizado, tenga que intervenir otra vez, a veces ignorantemente, el órgano de control, sin entender la humanización también en el tiempo pandemia, porque tiene que responder ante esta respuesta de la mediatización, a decir, mire, estamos interviniendo. En el caso peruano no tenemos detenidos, porque no puedes poner detenidos en una cárcel donde hay personas con COVID. No puedes poner una prisión preventiva. No se están
todos los procesos judiciales, penales, de investigación están paralizados. No tiene sentido. Yo puedo seguir sancionando a los presidentes porque los delitos son imprescriptibles y tengo plazos. Y si nos olvidamos que todavía seguimos en el estado de emergencia sanitaria. Bien, profesor Mandujano. Para acabar, Juan, es como aquel sabueso que dice, ¿no? Qué rico es este hueso, qué jugoso es este hueso, pero no se da cuenta que son los huesitos pequeños de ese hueso que comes que mancilla tus encías y sale la sangre y estás tomando tu sangre y dices, qué jugoso es este hueso. Eso es nuestro órgano de control peruano.